es especial y es Jesucristo. Aleluya. Todo lo tenemos, hermanos. San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Leemos la palabra del eterno Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su pueblo dice: amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios amado, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que me das, Señor amado, de predicar tu palabra, Señor, a estos hermanos que están aquí, Padre Santo, en este lugar, Señor. Te pido, Dios del cielo, que pongas una palabra, Señor, en mis labios, una palabra, Señor, de vida, una palabra, Señor, que alumbre el corazón, la mente, Padre, de cada uno de aquellos, Señor, que estamos aquí, Señor amado, en este lugar. Me humillo delante de tu presencia, Padre, y reconozco, Señor, que sin ti, mi Dios amado, nada puedo hacer, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Y su pueblo dice: amén. No se diga amén, no diga amén. Diga amén, un amén, pero fuerte, hermano, y después se sienta. Los hermanos dicen amén, dicen fuerte, tienen que decir ese amén, que el diablo, hermano, se espante cuando diga amén. Gloria al Señor. El tema de esta noche, hermanos, es el Hijo encarnado. ¿Cómo se llama el tema? El Hijo encarnado. Más de uno de los que estamos aquí presentes conocemos quién es Jesús, en dónde nació, de qué forma se manifestó. Pero en el libro de Juan da, hermanos, mejores referencias acerca de Jesucristo. De hecho, en el libro de Juan aparecen acontecimientos que no están en Mateo, que no están en Marcos, que no están en Lucas. Como por ejemplo, está la historia de la samaritana. En el capítulo 3 también está la historia de Nicodemo. Y muchas historias más que no aparecen en los otros evangelios. Y me llama la atención en el verso número 1, que dice la palabra de Dios, que en el principio era el Verbo. Y es que parece, hermanos, que Génesis y San Juan parecieran como que empiezan con lo mismo. Y es un libro tan hermoso que el apóstol Juan termina diciendo que hay muchas cosas más que nuestro Señor Jesucristo hizo, que si las hubieran escrito no aparecieran
ni en todos los libros del mundo, dice la palabra de Dios. Y vamos a ir al desarrollo del tema. Dice en el versículo clave: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La introducción a la lección dice así: cuando un niño descubrió algo acerca de uno de sus padres o de sus abuelos que lo sorprendió, tal vez usted no sabía que uno de sus abuelos fue condecorado en el servicio militar, o quizás su mamá o su papá fueron reconocidos en la escuela secundaria por sus logros musicales o atléticos. Hay niños que se sorprenden al saber que antes ellos nacieran, sus padres y sus abuelos tuvieron su propia vida y sus propias realizaciones. Hay quienes piensan que la historia de Jesús comenzó en Belén y olvidan que Él ha existido desde antes de la creación. Ahí me quiero detener. Todos pensamos, hermanos, que la Biblia empieza a hablar desde Mateo capítulo 1 acerca de Jesús. Pero si nos damos cuenta, en el verso número 1 que hemos leído, que en el principio era el verbo. Hay un texto bíblico en la palabra de Dios en que dice la palabra del Señor que el Señor miró a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Dice la palabra de Dios. De hecho, hicieron un corito acerca de este texto bíblico. Imagínense ustedes, Satanás fue arrojado a la tierra cuando se rebeló contra Dios. Y eso está en el libro de Ezequiel, por el capítulo 12, me parece que ahí está. Pero entonces, si el Señor se empieza a manifestar desde Mateo capítulo 1, entonces, ¿cómo dice el Señor? Yo miré a Satanás caer, dice, como un rayo, dice la palabra de Dios. Pero en Génesis capítulo 4 miramos cómo la Biblia empieza a descifrar y a enseñarnos acerca de Cristo. Cuando aquel joven llamado Abel presentó una ofrenda a Dios, al Padre, que representaba ni más ni menos que Cristo Jesús. Porque todos sabemos que Cristo, hermanos, iba a ser inmolado, dice la Biblia, como un cordero. Entonces, desde ahí empezamos, hermanos, a ver cómo la Biblia empieza a hablar de Jesucristo. En el libro de Cantares, en el capítulo 5, en el verso 9, también empieza a enseñarnos quién era Jesucristo, cómo era Cristo, y empieza a descifrarnos que era rubio, que era blanco, escogido entre 10,000, dice la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que solamente empieza de Mateo a hablar de Jesucristo. Pero desde más antes ya la Biblia empezaba a hablar de la vida de Jesucristo. Desde, hermanos, Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de este personaje resaliente porque Él es el autor de este libro. Él es el autor de la vida. Él es el autor de la salvación. Por eso toda la gloria sea al Señor. Dice aquí la palabra del Señor que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice la palabra del Señor.
En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, también la Biblia relata una historia hermosa, en que en una ocasión, cuando el pueblo venía cruzando el desierto, dice la Biblia, hermanos, que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Eso también lo podemos mirar en el capítulo de Éxodo, por el capítulo 1, 2 y 3 y 4 y 5 en adelante. Pero en el capítulo 19 vemos cómo Dios se manifiesta a este hombre llamado Moisés, y empiezan a tener ellos una amistad muy profunda que Dios no la había tenido con nadie más. Oiga, ¿sabía usted que Dios quiere una amistad con nosotros? Muchos de nosotros cargamos una Biblia, pero a profundidad muchas veces no sabemos quién es Cristo. Aún su poder no se ha manifestado en muchos de nosotros. Aún no sabemos usar el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos tenido un encuentro con el Señor. Muchos se avergüenzan de ser cristianos. Muchos se avergüenzan de decir: yo voy a la iglesia, yo cargo una Biblia. Muchas personas aún cargan la Biblia en una bolsa. No son aquellos tipos de personas, hermanos, que van a caminar por la calle con la Biblia bajo el brazo y van a ir ahí, ¿verdad? Aleluya. Muchas veces, muchos la llevan en la bolsa, muchos la esconden en la cajuela, muchos la tienen de adorno. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón, jamás en la vida se va a avergonzar de él. ¿Sabe por qué? Porque esa persona verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: yo, dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dice? Porque es una religión. Porque dice, porque es poder de Dios. Dígame usted y contésteme: si usted tuviera el poder de ver a un muerto aquí tendido y que le dieran la oportunidad de ponerle mano y que ese muerto se saliera de ese cajón, ¿seguiría usted avergonzándose del evangelio? ¿Verdad que no? Si hubiese un enfermo, un ciego, y que le diera la oportunidad de ir a ponerle manos ahí, ¿será que usted seguiría avergonzándose del evangelio? ¿Verdad que no? No tiene lógica. Si hubiera un paralítico ahí y que le dieran la oportunidad de ponerle mano en el nombre de Jesús y que ese paralítico diera un brinco para arriba, aleluya, y se levantara y empezara a caminar, ¿será que nosotros nos seguiríamos avergonzando del evangelio? Yo nunca me avergonzaría del evangelio. Pues Pablo tuvo una experiencia con el Señor, y por eso es que él no se avergonzaba del evangelio, dice la palabra de Dios, porque no solamente era una religión, no solamente una creencia, sino que era poder de Dios, dice la palabra de Dios. Y es que Pablo, hermanos, no cargaba un crucifijo y decía: oh, yo soy de Cristo y esto me demuestra que tengo el poder de Dios. No, ahí no estaba el poder de Dios. Pablo no cargaba una estampita en su cartera pensando que ahí estaba el poder de Dios. Ahí no estaba el poder de Dios. Pablo no cargaba una reliquia pensando que ahí estaba el poder de Dios. El poder de Dios no estaba en la reliquia y no está ahí. O posiblemente en un amuleto. El poder de Dios no está ahí. ¿Sabe dónde está el poder de Dios? Está en la palabra, en creer en el poder del unigénito Hijo de Dios, porque el Verbo es Cristo. Dice la palabra de Dios. Por eso, muchos de nosotros no hemos tenido un encuentro con el Señor. Si le pregunto cuánto le da pena o a cuántos se avergüenzan aún todavía del evangelio,
Le aseguro que más de uno de nosotros aquí presentes todavía se avergüenza del evangelio. Hace unos pocos días yo daba una clase a los pequeñitos y yo les preguntaba a ellos, si alguno le preguntaba a ellos, ¿será que alguno de ustedes todavía se avergüenza del poder de Dios? Y sabe, hermano, que había como 8 de ellos que decían que sí se avergonzaban del poder de Dios todavía, del evangelio o de llamarse cristianos. Las jovencitas, hermanos, o los jovencitos, y le voy a poner yo como ejemplo, cuando era pequeño, como en la comunidad, hermanos, todos nos conocemos, ahí todos nos conocemos. Si llega un extraño, dicen, oh, llegó cierta persona, y ahí, hermanos, conocemos quién llega, quién se va. Pero a mi familia, nos tenían como evangelistas, que posiblemente ahí va a haber alguno ahí que no sabe, hermano, ni conocen el significado de qué es un evangelista. No sé si ustedes escucharon eso. Y sabe, hermanos, que por muchas ocasiones nos decían, oye, pero ustedes no van a la iglesia, ¿por qué no se acercan a la iglesia? Y a veces a mí me costaba decir, es que nosotros somos protestantes, nosotros no somos católicos. Y muchas veces el diablo puso un nudo en mi garganta para no expresar, para no, hermano, demostrar que yo era creyente. Y a muchos de nosotros así nos pasa. Y a los pequeños, hermanos, a las jovencitas, muchas veces, hermanos, le da pena decir, soy creyente, yo soy evangélico, yo soy cristiana, yo soy cristiano. ¿Sabe que si mira un borracho en la calle, lleva un cartón de cervezas en el hombro y no se avergüenza que es borracho? ¿Sabe, hermano, que cuando un pandillero va por la calle, va con los pantalones a media nalga aquí, hermano, y que se mente bien tatuado y con aretes aquí en sus orejas, ¿sabía que no se avergüenza de ser pandillero? ¿Sabía que muchas veces vemos a homosexuales besándose en la calle, hermanos, a la vía pública? O muchas veces vemos ahí en sus casas, hermanos, ahí banderas de arcoíris. ¿Y sabe que ellos no se avergüenzan de ser homosexuales? Y entonces nosotros, ¿por qué nos avergonzamos de ser creyentes? ¿Por qué muchos de nosotros nos avergonzamos de decir que somos cristianos? ¿Por qué muchos de nosotros, hermanos, en la escuela, en el trabajo, hay personas que dicen, no, yo cuido niños, pero es que a mí me prohíben decirles un texto bíblico? Y sabe que a esas personas, hermanos, conocen Biblia, saben de la Biblia, pero les da vergüenza que lo vayan a correr de su trabajo, que lo vaya a correr su patrón, que le vayan a quitar el trabajo. En una ocasión yo recuerdo, hermanos, que mi patrón me dijo, ¿vas a ir a la iglesia? Le digo, sí, voy a ir a la iglesia. Mi patrón, que me ha dado trabajo desde hace 17 años. Y en una ocasión yo recuerdo que me dijo, ¿vas a ir a la iglesia? Le digo, sí, voy a ir a la iglesia. Le dije yo, ¿tú necesitas ir a la iglesia también? No, me dice, le digo, ¿qué? Imagínate, le digo, ¿qué pasa si te mueres hoy? ¿A dónde vas a ir? Entonces él me dijo, yo creo que al cielo. Le digo, pero te has casado como 5 veces. ¿Al cielo? No lo creo. Tú necesitas venir a Cristo, le dije yo. En otra ocasión también, hermanos, estaba bien. Él se sentía mareado y enfermo. Y recuerdo que llegó al trabajo y se sentó en unas escaleras y se recostó y dijo, Fernando, siento que me voy. Le digo, bueno, tienes que buscar al Señor, tienes que arrepentirte de tus pecados antes que te vaya de este mundo, tienes que confesar a Cristo. Y hermano, sin pena, yo me acerqué, yo le dije eso. ¿Cuántas personas le da vergüenza de decir que son cristianos en su trabajo? ¿A cuántas personas? Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, dice la palabra de Dios. Aleluya. Hay gente en la calle predicando la palabra del Señor
y predican con autoridad, hermanos, y andan ahí repartiendo tratados, cargan una Biblia. Y hay personas, hermanos, todavía aquí nosotros no usamos mantelina. Pero yo he visto jovencitas en la calle, hermanos, que van con su falda larga, con su Biblia bajo el brazo, y van con su mantelina y no se avergüenzan de ser cristianos. Le aseguro que si usted va al mall con mantelina, usted va a ir así, agachada. De verdad, hermano. Oiga, hay personas, hay iglesias que les prohíben que salgan a la calle sin mantelina. No me van a hacer mentir, de verdad. Aquí no usamos mantelina, pero sí traemos una Biblia, una corbata, un saco, un traje bien Catrina ahí. Eso no me dice a mí que si veo una persona ahí en la calle con saco y corbata, que es cristiano. No, hermano. Si hasta los impíos para irse a la discoteca se ponen saco y corbata. Si las mujeres para una fiesta de gala se ponen un vestido hasta abajo. Y qué pena, hermano, que los que van ahí, hermano, a una fiesta de gala van con su vestido hasta abajo. Y las cristianas como que cada día se van cortando la falda. Como que cada día le van subiendo un pedacito de trapo. Le van cortando ahí. Alábale, aleluya. Que Él es bueno y para siempre es la misericordia del Señor. Vamos a seguir para que no se enojen. Aleluya. Dice: hay quienes piensan que la historia, apenas estamos en la introducción, Dios mío, y ya me faltan como 15 minutos. Hay quienes piensan que la historia de Jesús comenzó en Belén y olvidan que Él ha existido desde antes de la creación. Voy a volver al Éxodo capítulo 19. Cuando Moisés tuvo un encuentro cara a cara con el Señor, me imagino yo que cuando Él descendió del monte Sinaí, empezó a expresar al pueblo: si supieran ustedes ese encuentro que tuve con el Señor. De repente miré esa nube espesa, cómo cayó, y ese monte ardía, dice la palabra de Dios. Estoy parafraseando. Y el pueblo quizás decía: cuéntanos más, Moisés, queremos saber más de Dios. El Señor dijo que nadie traspasara la montaña. Dios había puesto un límite para que el pueblo, dice la Biblia, no fuese aseteado ni fuese flechado, para que nadie muriera. Porque aquel que se acercara a la cumbre y mirara a Dios iba a morir. Me imagino yo ahí Moisés expresando al pueblo. Pero el pueblo también dijo: bueno, nosotros queremos conocer a Dios. Nosotros queremos saber quién es Dios. Y es que el Señor todo lo oye. De repente dice la Biblia que le dijo: bueno, reúname a todo el pueblo. En el 19 verso 9 dice la Biblia, hermanos, que le dijo: santifiquen al pueblo un día, 2 días, y al tercer día yo me voy a manifestar a ellos. Y dice la Biblia, hermanos, debería leer esa historia, hermano. Dice la Biblia que al tercer día el Señor Todopoderoso descendió en una nube espesa, y la nube ardía como un horno, dice la palabra de Dios. Y el Señor empezó a hablar, empezó, hermanos, a expresar sus palabras, pero el pueblo no entendía, porque la palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, porque se ha de discernir espiritualmente. En pocas palabras, hay que convertirnos a Dios con todo nuestro corazón.
para que entendamos la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, hoy un hermano me comentaba y decía que muchas veces lee un verso bíblico y no le entiende. Y es que es normal. Cuando uno está empezando, hermano, uno no entiende. Le digo, esto es como la raíz cuadrada. Es como cuando empiezas a sumar, a multiplicar. No entiende uno. Pero con el tiempo uno va aprendiendo quién es Cristo, de qué forma obra, cómo es que le hace para manifestarse. Y también si es que uno escudriña la palabra de Dios, porque si no se va a quedar uno en primer grado. ¿Cuántos dan en primer grado todavía? Hermanos, hay muchos cristianos que no pasan de primer grado. Denle una ofrenda de palma al Señor. Dice la Biblia que la palabra de Dios se tiene que interpretar espiritualmente. Por eso hoy en día se va a encontrar con gente en la calle que también son carismáticos. Oiga, hermano, hay muchos carismáticos que también cargan una Biblia y cantan coros también. Esos coritos que cantamos hace poco, ellos lo cantan también. Pero hay algo bien importante que en la Biblia de ellos dice en una de las pastas. Yo le digo porque la he leído. Dice que la Biblia se tiene que interpretar como la iglesia manda que se interprete, para que nadie lo engañe. Yo creo, hermanos, que el único que revela al hombre su palabra y sus misterios es el Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo alumbra la mente y el corazón de aquellos que realmente estén interesados en conocer quién es Jesucristo. Por eso, hermanos, dice la Biblia que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Pero ¿sabe algo, hermanos? Que ese Verbo fue encarnado, y es aquí donde muchas veces nosotros podemos ver a profundidad el bendito amor de Dios hacia la humanidad, porque Dios se manifestó a través desde el Génesis hasta Malaquías de muchas maneras. Pero cuando ya llegamos a Mateo, podemos ver que aparece el Cristo de la gloria en un cuerpo como el suyo y como el mío. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor nunca se enfermó. Él sí se cansó. Él también comía. Él también bebía. Y también lloraba como nosotros. Pero tenía algo tan especial que en una ocasión, dice la palabra de Dios, que había una mujer con un flujo de sangre. Y dice la palabra del Señor que esta mujer dijo: si tan solo me acercara a Él y tocare el borde de su manto, seré sana. Y dice la Biblia, hermanos, que no lo tocó a Él, solamente tocó el borde de su vestido. Y dice la Biblia que cuando esta mujer llegó y lo tocó, dice que dijo: ¿quién me ha tocado? Y volteaba a mirar alrededor. Y dice la palabra del Señor que le decían: ¿no ves tanta gente que hay aquí? Y tú dices: ¿quién te ha tocado? Hermanos, solamente con tocar el borde del manto del maestro, esta mujer pudo ver, hermanos,
descubrir el poder de Dios. Imagínense, si el poder estaba en el borde de su manto, ahora cuánto más en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermano, en el nombre de Jesús se han hecho sanidades gloriosas. En el nombre de Jesús, aleluya, han resucitado muertos. En el nombre de Jesús se han levantado paralíticos. En el nombre de Jesús el Señor ha echado fuera demonios. En el nombre de Jesús, aleluya, expulsado espíritus inmundos. Imagínense, hermanos, el poder que tiene solamente en el nombre poderoso de Jesús. No es en el nombre de María, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de Juan, no es en el nombre de Pedro. Todo esto es en el nombre poderoso de Jesús. Oiga, en una ocasión yo miraba un drama donde, aleluya, había un grupo de jóvenes y entre medio de ellos se apareció el diablo ahí. Bueno, disfrazado, que también se va a las congregaciones a meter. Que el Señor lo reprenda. Hermanos, y de repente salió Satanás ahí, ¿verdad? Asimulando que era él. Y salió con un gran tenedor ahí grandote. Y decía ahí, écheme fuera, decía el diablo ahí. Pero decía el diablo, écheme fuera en el nombre del pastor, écheme fuera en el nombre del pastor. Y la gente decía, no, en el nombre del pastor no, en el nombre de Jesús. Oiga, hermano, a mí me causaba risa, porque los hermanos, los pastores, evangelistas, usan el nombre de Jesús. Usted cuando tenga una gripa, digan el nombre de Jesús. Cuando le duelan los pies para venir a la iglesia, en el nombre de Jesús. Cuando tenga una pereza ahí de 180 grados, en el nombre de Jesús. Cuando se esté durmiendo, hermano, aleluya, en la silla, en el nombre de Jesús. Cuando tenga pereza, en el nombre de Jesús, aleluya. Cuando se le empieza a meter ahí un espíritu de vanidad, en el nombre de Jesús. Cuando se empieza a meter ahí un espíritu de arrogancia, en el nombre de Jesús. Cuando se empieza a meter el diablo ahí en la iglesia también, en el nombre poderoso de Jesús, fuera de este lugar, aleluya. Y ya verá, hermano, que va a salir huyendo el enemigo. En el nombre poderoso de Jesús. Pero hay que confesarlo. Para ir terminando, hermano, imagínense solo la introducción. En una ocasión, dice la palabra de Dios, que había un hombre llamado Tomás. Este hombre, hermanos, andaba con Cristo. Muchas veces miró él mismo ver, hermanos, milagros poderosos en el nombre de Jesús. De repente el Señor se fue y dice la Biblia, hermanos, que la incredulidad cayó sobre él. Y él decía que hasta que no mirara, hermanos, los hoyos en sus manos, iba a creer en el Señor. Por eso la Biblia dice que somos bienaventurados los que sin ver hemos creído. Porque ahora la gente quiere ver para creer. Pero hay otro pasaje bíblico también, hermanos, en donde la Biblia, hermanos, nos enseña también otro relato muy bonito, en donde el Señor se transfiguró, dice la palabra de Dios. Imagínense ustedes, el Señor aún todavía no había sido crucificado, no había sido, hermanos, ascendido al cielo, y Él mismo se transfiguró, enseñándonos que Él era el Dios todopoderoso. En otras ocasiones también el maestro enseñó a la multitud de que Él
había sido el enviado de Dios, de que Él era el Cristo de la gloria, el que había venido, hermanos, a manifestarse, aleluya, a la humanidad perdida, a entregar su vida por ellos. Por eso, aleluya, la Biblia dice que mucha gente le seguía y le buscaban, y viendo aún la gente las maravillas, aún viendo las señales, no creían en Él, aleluya. Así pasa hoy en día. Mucha gente ve señales, ve prodigios, ve milagros, obra a Dios en la vida de ellos, y aún así todavía siguen incrédulos, aleluya. Pero ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que el diablo, y que el Señor lo reprenda, ha puesto una venda en los ojos de la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero dice la Biblia que había un hombre, y este pasaje bíblico me llama mucho la atención, porque llegó Felipe. Oiga, llegó Felipe y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué quiso decir Felipe con esto? Jesucristo predicaba, la gente venía, pero él dijo: quiero ver a Dios. Yo quiero ver a Dios con mis propios ojos. Le dijo: Felipe, ¿cuánto tiempo yo he estado con vosotros y aún no me conoces? Ahora yo le voy a preguntar a usted: ¿cuánto tiempo usted lleva en el evangelio y aún no ha conocido quién es Jesús? ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia y aún no hemos conocido quién es ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que cambia la vida de los hombres, que cambia al borracho, que cambia al drogadicto, que cambia a la ramera, aleluya, que le abre la vista a los ciegos, que hace milagros, que, hermanos, hace que aquel miserable, aquel hombre que está tirado en la calle, venga quebrantado a los pies del divino Maestro, aleluya. Por eso nosotros debemos de tener un encuentro con ese Cristo poderoso, aleluya. Muchos de nosotros no hemos tenido un encuentro con el Señor. Muchos de nosotros no hemos tenido un encuentro con el Señor. Y aquí hay jovencitos que necesitan tener un encuentro con el Señor. Cuando tengan un encuentro con Cristo, van a ser mejores jóvenes. Cuando tengan un encuentro con Cristo, van a ser mejores en la escuela, mejores en todo. Va a haber temor en el corazón de cada uno de nosotros. Así que solamente hasta aquí voy a dejar. Solamente me quedé la introducción. Vamos a seguir viendo más pasajes bíblicos acerca de Cristo. ¿Quién era Él? Aleluya. Así que póngase de pie y vamos a venir en palabra de oración. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor amado. Gracias, precioso Jesús, por haber entrado, Señor, en nuestro corazón y gozar, Señor amado, de tu presencia, de tu amor tan grande, Padre. Te pedimos, Señor amado, que cada día nos dé la fuerza, que cada día, aleluya, nos dé la fortaleza, Padre, para conocerte más, Señor amado. Aleluya, queremos cada día acercarnos más a ti, Padre, y conocerte, tener una relación más cercana contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.
En esta hora yo quiero preguntar si hay alguien que está aquí por primera vez, que aún no ha tenido un encuentro con ese Dios encarnado. Aleluya. Hoy es el día de salvación. Aquel, aleluya, que quiera aceptar a Cristo en esta hora. Si usted aún todavía no tiene a Cristo en su corazón, venga a Él antes que sea demasiado tarde. Bendito sea el Señor para siempre. Hay poder en su nombre. Aleluya. Todos somos cristianos, ¿verdad? Todos somos cristianos. Sí, Señor. Ahora voy a dejar a mi hermano que prosigue adelante con el servicio. Que el Señor les bendiga. Jesús. Fuerte el aplauso a Cristo. Dios le bendiga. El Hijo encarnado. Puede sentarse. Hermano Fernando ha hecho el llamado. Queremos dar las gracias al Señor por toda la gente que está conectada vía internet. Muchas gracias a todos por sus comentarios, sus oraciones. Muchas gracias. En cualquier lugar del mundo donde usted nos vea, el Dios Todopoderoso le colme de bendiciones. Muchas gracias por tomarse el tiempo y escribir un comentario deseando lo mejor para nosotros. Rogamos sus oraciones para que el Señor nos ayude a seguir predicando la palabra del Señor. Dios bendiga a los pastores que nos ven. Dios bendiga a los jóvenes de otras iglesias que también ven los cultos de Remanente Fiel. Dios bendiga también a las personas que quizá por primera vez vinieron hoy al culto. No sé, alguien que vino por primera vez, algún joven, algún hermano, una hermana que haya venido. Dios le bendiga, gracias. Un aplauso a Jesucristo por ellos. Dios me lo bendiga, es un privilegio. Ellos también habían venido antes, la pareja que está ahí. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. De verdad es de grande bendición para nosotros. Dios bendiga a la juventud de Remanente Fiel. Sigamos adelante, jóvenes, sin desmayar. Una cosa es importante tener en cuenta, que Jesucristo dijo que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando venimos, hermano, estas 2 horas a la iglesia, es de aprovecharlas al máximo para adorar. Qué lindo los cantos, las alabanzas, y los hermanos en internet se gozan. Pero ¿qué pasará con algunos jóvenes dentro de la congregación? Que como nada, ¿verdad? Ahí con los brazos caídos. Digo, como que no hay un propósito. Yo oro por ellos y le pido al Señor que nadie de los que están aquí te vayan a apartar de Dios. Usted no se sienta que es un compromiso quizás venir a la iglesia. Quizás hayan adolescentes, jóvenes aquí que vendrán porque los traen, porque los mandan. Quizás no le agrada mucho la idea, pero la Biblia dice que del oír viene la fe, de oír la palabra de Dios. No hay mejor lugar para estar que la iglesia. Nomás mire el mundo entero cómo está. Yo siempre les voy a decir a los jóvenes, miren a su alrededor, en la escuela, en el trabajo, las familias sin Dios, sin fe y sin esperanza, cómo viven. Y vea usted, el mundo está lleno de violencia. Mire lo que pasó en México, por si no se enteró. Un niño de 11 años llevó 2 armas, no una arma, 2 armas a la escuela. Llevó el fusil, lo llevó desarmado en la mochila, se fue al baño y cuando la maestra vio que el niño no salía del baño, se fue a tocarle la puerta al baño. Cuando este niño salió ya sin el uniforme de la escuela, salió con una ropa parecida a la que usó uno de aquellos jóvenes que mató un montón de niños en una escuela que se llama Columbine en Colorado. Y en la parte de abajo de la camisa tenía el nombre de un juego de internet
que se llama Selection Natural, algo así. Que se trata de matar. Son soldados que están matando, acribillando a monstruos, a demonios. Pero él lo llevó a la realidad, 11 años. Así que si aquí hay alguno que todavía juega esos juegos satánicos, diabólicos, por eso quizás viene aquí sin ganas de adorar a la iglesia. Viene sin ganas de levantar la mano. No le haya sentido. Esta noche es para que usted medite en el Señor. ¿Conoce usted a Cristo? ¿Conoce a Jesús? Hermano Fernando decía lo de Tomás. ¿Cuánto tiempo he estado contigo, Tomás, y aún no me has conocido? Qué triste es que estemos en la iglesia y no conozcamos al dueño de la iglesia. Usted conoce a los hermanos, conoce al pastor, pero lo importante es que conozca a Cristo. Amén. Así que damos gracias al Señor. No sé si estamos listos. Hoy tenemos un tiempo para leer el pasaje bíblico. Hermano Fernando. ¿Dónde está hermano César? Amén. Ayúdenlo ahí con el púlpito. Y al final vamos a orar por todos los jóvenes y también las peticiones que los hermanos hacen en el internet. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Dios lo bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta noche. Una bendición grande que Dios nos permite una vez más estar en la casa de Dios. Espero que todos hayamos tomado el tiempo para poder leer la palabra de Dios. Estamos en el libro de Hebreos, capítulo 9. No les voy a preguntar cuánto lo leyeron, solo quiero llamar a los hermanos. Y no se sienta apenado porque se le llama. Porque es un anhelo de cada uno de nosotros que todos crezcamos espiritualmente. Esta es una iglesia de oportunidades donde Dios nos ha permitido estar. Y Dios quiere que usted y yo crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. No he elegido a nadie, pero quiero llamar, creo que se llama César, mi hermano que está allá atrás. No le sé el apellido. A usted. Quiero invitar a él, voy a invitar hoy un varón primeramente. ¿Por qué van a decir las hermanas un varón primeramente? Van a decir. Ya les digo después. Nuestro hermano va a quedar con nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Yo elegí Hebreos 9:18. Se le da en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De donde aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí vemos, hermanos, que aquí cuando nosotros hacemos el pacto con Dios, nosotros nos da más sabiduría para seguir siempre en sus caminos y que no nos apartemos de los caminos de Dios, hermanos. Esa es lo que yo no entendí, hermano. Así dejó el hermano César. Gloria a Dios. El primer pacto que Dios dio a través de Moisés fue un pacto sin sangre. Mas el segundo pacto fue pagado a sangre para nuestra salvación de cada uno de nosotros. Entonces ese pacto ha lavado nuestra alma, nuestras vidas, el que nos lava a cada momento que nosotros le fallamos al Señor. Me están escondiendo. Voy a llamar a nuestra hermana Stephanie Herrera. Si se agacha, lo voy a llamar, lo voy a elegir, gloria a Jesús.